Dios les bendiga, remanentes, en esta noche. Es una bendición poder estar una vez más delante de todos ustedes para poder estar dando culto a nuestro Dios. Hoy, día miércoles, noche de remanentes. Amén. Vamos a hacer una oración ahí donde usted está. Voy a pedirle que por favor me acompañe haciendo una oración para poder empezar este tiempo importante que Dios nos está regalando. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado como tu pueblo, como tus hijos, Señor, como tu iglesia. Estamos agradecidos, Señor, porque nos regalas este tiempo donde podemos devocionarte, Señor, y a través de tu palabra recibir toda la fuerza espiritual y toda la sanidad. Te pedimos, Señor, que hoy, a través de este culto, podamos, Señor, establecer tu reino en nuestra vida para poder, Señor, sanar todos los campos, restaurar las iglesias y salvar, Señor, las 237 naciones. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Bendecimos las alabanzas, tu palabra, Señor, y quebrantamos todo el poder de la oscuridad que se opone a que tu pueblo, tus hijos, tu iglesia, Señor, pueda tomar hoy el pacto una vez más. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos. Amén y amén. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Vamos en este tiempo, iglesia, a alabar. Amén, remanentes. Vamos a cantar todos juntos esta alabanza que dice: bueno es alabarte, Señor. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Vamos a cantar juntos. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Aleluya. Las obras de nuestro Dios son grandes, amén. La mayor obra que Dios ha hecho en nuestras vidas es enviarnos a Cristo Jesús para poder tener todas las respuestas en Él. Vamos a confesar así.
palabra de Dios, iglesia, permanente, es una gran bendición. Amén. Solo los hijos de Dios pueden estar delante de Dios. Amén, iglesia. Por eso hoy nosotros debemos sentirnos bendecidos, amén, y totalmente agradecidos porque estamos delante de Él. Amén. Vamos a entonar un himno más y así vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a entonar este himno que dice: es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo en el día y en la noche dada paz, mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Señor, tú eres nuestra fortaleza y nuestra guía, Señor. Estamos agradecidos, amén. Vamos en este tiempo a recibir la palabra de nuestro Dios. El título del mensaje de hoy es los 5 puntos de la oración y el culto, amén. El texto bíblico está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Vamos en este tiempo a invitar a nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos, remanentes, buenas noches con todos, Dios les bendiga. Estamos en un día especial hoy, ¿verdad? Cada vez que llegamos, ¿verdad?, al día de los remanentes, ¿verdad?, el culto de remanentes, es una alegría para mí poder compartir la palabra con ellos. Hechos capítulo 1, el verso 14, vamos a ir todos juntos al libro de Hechos, capítulo 1, el verso 14. Y vamos a mirar algo muy importante hoy. La semana pasada vimos algo importante y creí conveniente
empezar a hablar de esto ya a los remanentes, porque los remanentes están dentro de la corriente de la palabra y están entendiendo muy bien la palabra de Dios. El verso 14 dice así, de Hechos capítulo 1, dice así la eterna palabra de Dios, y voy a dar lectura. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. La semana pasada, ¿verdad? Estábamos hablando acerca del pacto y del itinerario dentro del pacto. Y toqué 21 puntos bien importantes que los remanentes tienen que conocer, tienen que saber, experimentar y tienen que disfrutar. Por eso nosotros, como remanentes, tenemos que no seguir cualquier cosa, sino estar y permanecer siempre dentro de la corriente de la palabra. Dentro de esos 21 puntos que hablé la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de los 21 puntos? ¿Verdad? Hablamos del monte del Calvario, ¿verdad? Hablamos de ese sacrificio perfecto que Cristo hizo. Hablamos también del monte de los olivos, ¿verdad? Que Jesucristo reunió a los discípulos después de haber resucitado y les habló acerca, ¿verdad?, del reino de Dios, con el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. Por eso, mirando esto detalladamente, vimos realmente el mandato celestial que Dios nos da. Ese mandato celestial es muy importante que nosotros podamos entender, porque dentro de ese mandato celestial podemos ver el llamado y también nuestra comisión. De ahí podemos ver las cosas obvias, lo correcto, ¿verdad? ¿Qué es correcto? Entender que no hay ninguna salvación solamente a través de Cristo. Entonces, esa cosa, o por decir así, esa bendición de ver lo correcto, de haber recibido lo correcto, tenemos que transmitirlo de una manera obvia. Y por eso entendemos que es necesario solamente predicar a Cristo. Y de una manera, ¿verdad?, absoluta, este evangelio se tiene que transmitir. Mirando esto, ¿qué es lo que podemos ver? Aparece un corazón, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un corazón solamente para el evangelio. Todo el corazón para poder continuar. Si no, va a ser difícil que podamos continuar. Así, de esta manera vamos a poder experimentar solo. No hay otra respuesta, solamente Cristo. La respuesta de la unicidad, ¿verdad? También vamos a experimentar. Y también la respuesta de la recreación. Así vamos a entrar a la oración de las 24 horas. Entraremos en el horario de Dios, en el tiempo de Dios, que es las 25 horas, porque todos tenemos 24 horas. Las 25 horas habla del tiempo de Dios y tendremos las respuestas eternas en toda nuestra vida. Así podremos cambiar todas las cosas que se han grabado, se han enraizado y han hecho naturaleza en nuestra vida. Hoy, dentro de estos 62 puntos que mencioné la semana pasada, hoy quiero tocar 5 puntos tan importantes para nosotros. Si nosotros solamente meditamos en los 21 puntos que la semana pasada hablamos, esto nos va a permitir a nosotros salir hacia adelante. No pueden tomar la palabra ustedes remanentes de cualquier manera. Por eso, lo que se ha grabado en nosotros, ¿cómo se puede cambiar? Se cambia simplemente cuando nosotros meditamos en estos 21 puntos. Es tan importante, por eso los 21 puntos no deben mirarlo de cualquier manera. Hoy es el día del remanente y los remanentes hoy tienen que entender, si nosotros entramos en otras cosas que no es el evangelio, va a ser muy difícil que nosotros podamos cambiar esas cosas que se han grabado en nosotros, que se han sellado en nosotros. Entonces, si nosotros no cambiamos esas cosas que se han grabado, remanentes, les aseguro que cuando venga un problema a sus vidas, ustedes tomarán otra dirección. Pero los remanentes que han grabado el evangelio, han enraizado el evangelio y tienen una naturaleza de evangelio, entonces esas personas o esos remanentes nunca cambian, nunca son movidos, ni tampoco toman otras direcciones. No importa cuál sea la situación, ellos siguen aferrados al pacto y siguen trascendiendo cualquiera sea el problema. Si grabamos el evangelio de verdad en nuestro corazón, entonces vamos a mirar también
lo que Dios desea. El evangelismo no es algo que se tiene que fingir. Cuando uno a veces piensa que el evangelismo es simplemente ir y evangelizar un día, el evangelismo no es necesario fingir. Las personas que poseen algo, que tienen algo de verdad, evangelizan hasta cuando Cristo venga. Por eso no necesitamos nosotros remanentes usar nuestro esfuerzo ni tampoco tratar de aparentar que somos evangelistas, porque ustedes son evangelistas, no necesitan fingir. Van a predicar este evangelio hasta las 237 naciones. Por eso, hoy ¿qué tienen que ustedes ver detenidamente? Tienen que ver que cuando ustedes ofrecen el culto a Dios y oran, ustedes realmente tienen que entrar dentro de este gozo o este verdadero gozo que toma lugar realmente en nuestra vida. Cuando uno ofrece el culto a Dios, tiene que tener gozo. No puede ofrecer a Dios el culto sin este gozo. Cuando uno ofrece el culto a Dios de verdad, tiene un grande gozo en su corazón. El gozo toma lugar en la vida, ¿verdad?, de los líderes, de los pastores, de los remanentes, de los miembros de nuestra iglesia y de los creyentes del mundo. Cuando realmente damos el culto y oramos, el verdadero gozo toma lugar en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos el gozo dando el culto y oramos, entonces podemos ser personas que podemos estar muy felices. Los bendigo de verdad, remanentes, para que ustedes al dar el culto a Dios y oren puedan ser las personas más felices y puedan disfrutar de este gozo. Los 62 puntos nosotros tenemos que disfrutar con gozo también. Por eso poco a poco vamos a ir hablando de ello. Y hoy quiero concentrarme en estos 5 puntos muy importantes que es de la oración. Nuestra vida de fe se verá afectada, se verá incorrecta, si dejamos de escapar un punto tan importante. ¿Qué será ese punto? Esto. La acción de gracias es algo que nosotros no podemos dejar escapar de nuestra vida. Si nuestra vida deja escapar esto, entonces ustedes se perderán de ese gozo verdadero que solamente se encuentra dentro del Evangelio. Por eso el primer punto de los 5 puntos de la oración es la acción de gracias. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que agradecer? Nosotros tenemos que agradecer esto. ¿Cualquier persona se puede salvar así de cualquier manera? Claro que no. Por eso nosotros debemos tener esta acción de gracia en nuestra vida y nunca debemos dejarlo escapar. El hecho de que Dios me haya dado la salvación a mí. El hecho de que Dios me haya elegido a mí para darme su gracia. El hecho de que Dios realmente haya hecho que yo pueda haber tenido ese encuentro realmente con Dios a través de Cristo, es algo de qué agradecer. Porque nadie en esta vida tiene el poder para salvarse por sus propios medios, por su propia cuenta. Por eso nosotros tenemos que estar muy agradecidos de esto. ¿Por qué? Porque somos las personas de Dios que entienden que Dios los ha salvado y eso es algo increíble, eso es algo maravilloso, eso es algo que nosotros tenemos que agradecer todos los días de nuestra vida. Por eso que cuando nosotros damos el culto y dentro del culto hacemos la oración, ¿qué es lo que no debemos dejar escapar? La acción de gracias. Es tan importante esto. ¿Qué es lo que tengo que agradecer? Que Dios me ha dado a mí las bendiciones espirituales. ¿Eso es algo de qué agradecer o no? Claro que es algo de qué agradecer. Que Dios me haya dado a mí, antes que a cualquier persona, la salvación y las bendiciones espirituales
Aunque el mundo no reconoce esto, aunque el mundo no entiende esto, Dios me ha dado a mí, remanentes, ustedes tienen esta bendición en su vida para salvar el mundo. Ustedes tienen esta bendición en su vida para salvar su linaje familiar. Ustedes tienen esta bendición en su vida para salvar el país, nuestra nación y el mundo entero. Por eso no dejen escapar nunca esto. Dentro de la oración, dentro del culto, acción de gracias. Señor, gracias por esta salvación. Señor, gracias por estas bendiciones espirituales. Dentro del culto y la oración, eso para nosotros ya es una gran respuesta. Por eso los remanentes no deben decir, no tengo respuesta, estoy orando y Dios parece que no me oyera a mí. Ahora mismo, ¿cuál es la mayor respuesta que usted está recibiendo en su vida? Estoy ahora dentro del culto, y dentro del culto estoy ahora también dentro de esta oración. Estoy recuperando esto, no lo quiero dejar escapar. Acción de gracias, y esta bendición espiritual que tengo en mi vida es algo que yo tengo que agradecer por siempre. Pero a veces no lo reconozco, a veces ni yo mismo lo entiendo. Por eso nosotros debemos estar agradecidos totalmente por esto. ¿Cuándo es que yo pierdo este verdadero gozo? ¿Cuándo pierdo yo esta verdadera felicidad? Cuando en mi vida yo permito heridas, permito cicatrices. Yo pierdo esto, la acción de gracias. Vamos al culto y sentimos como que una persona no me cae bien o alguien me hizo sentir mal, y por eso perdemos el agradecimiento. Ustedes tienen que entender hoy, si ustedes ignoran a las personas que le han hecho sentir mal, entonces quedarán atrapados en las heridas. Si ustedes simplemente ignoran a las personas que creen que le han hecho cicatrices y heridas, quedarán atrapados en ello, y entonces perderán esta parte, el agradecimiento. Por eso, remanentes, ustedes tienen que entender, no importa, porque a veces las personas se sienten mal por nada. Dicen, en esa iglesia me han hecho tantas heridas, en esa iglesia he sufrido tantas cicatrices. Dicen eso, pero sin embargo vemos que la iglesia no ha hecho nada para herirlo, la iglesia no ha hecho nada para hacerle cicatrices, pero las personas se hieren a veces por nada. Si ven, por ejemplo, si un soltero ve que de repente, suele pasar en la iglesia, que alguien de repente ha encontrado una novia y entra de manos con la novia a la iglesia, ¿verdad? Se sientan juntos y lo ven cariñosos. Puede que de repente alguien que está soltera o soltero que todavía no ha podido encontrar su pareja se pueda sentir mal, pueda sentirse herido por eso también. Nos herimos por todo. Por eso, remanente, ustedes tienen que entender hoy, no pueden ustedes dejar que Satanás utilice eso en el culto para que ustedes no tengan acción de gracias. Ustedes tienen que tener acción de gracias delante de Dios. Y si alguien toca su orgullo, también Satanás va a usar eso para quitarle esta acción de gracia de usted. Pues ustedes tienen que hoy aferrarse muy bien a la palabra. ¿Cómo puede tocar el orgullo de alguien, por ejemplo? Si yo le dijera, por ejemplo, a uno de mis hijos, hijo, quisiera yo que tú seas un pastor. Y él me dijera, si tú me vuelves a decir eso, yo me voy de la casa. Tocaría mi orgullo, diría, pero ¿qué tiene ser pastor? Yo disfruto ser un pastor, disfruto realmente ser un misionero. ¿Cómo es posible que mi hijo mire lo que yo estoy haciendo como algo así, de esa manera? Podría tocar mi orgullo quizás. Por eso, remanente, ustedes no permitan que Satanás toque su orgullo, ni tampoco se enojen por cosas que vengan de esa manera. Si ustedes tienen el Evangelio, tienen que ver estas cosas como normales. Tienen que ver estas cosas como algo que no le enoja, como algo que no lo mueve. Cuando estas personas que tienen heridas se comunican en la iglesia,
crean grandes problemas en la iglesia. Por eso, remanente, Dios los ha llamado a ustedes para que dentro de estos 5 puntos de la oración puedan restaurar la iglesia, puedan restaurar el campo, puedan restaurar y salvar el mundo entero. Por eso ustedes, remanentes, ustedes han recibido estas bendiciones ya, y también han recibido la bendición de estar junto con Dios. Emmanuel, Dios jamás se apartará de ustedes. Dios jamás los abandonará. Dios los ha llamado para estar con ustedes para siempre. Por eso, hoy ustedes tienen que entenderlo y aferrarse muy bien a esto. Hay que estar agradecidos. Si me veo mal, pues véase agradecido. Esté agradecido. Diga, Señor, soy como soy y estoy agradecido por eso. Y si se ve muy guapo también, pues esté agradecido a Dios. No toque el orgullo de nadie. Se ve muy guapa también, tampoco toque el orgullo de nadie. Simplemente diga, me veo como me veo y soy como soy. Gracias a la gracia de Dios estoy agradecida, estoy agradecido de Dios. Amén. Los bendigo, remanente, para que ustedes puedan entender esto. El culto y la oración no tomarán lugar si ustedes quedan atrapados en estas heridas, quedan atrapados en estas cicatrices. Por eso, lo que llega a interrumpir el culto y la oración, ¿qué será? Son las heridas. No permita que el culto sea interrumpido en su vida. Remanente, no permita que la oración sea interrumpido en su vida. Ustedes tienen que realmente entender, tengo que yo quitar de mi vida, cambiar esto ya. ¿Por qué? Porque este gozo que tengo en mi vida, lo tengo que tener, no lo puedo perder. Hoy ustedes tienen que tomar la palabra dentro de estos 5 puntos de la oración y decir, no puedo perder la acción de gracias, tengo que quitar de mi vida todas estas heridas para poder yo estar dentro del culto y la oración y estar agradecidos. Señor, gracias por salvarme. Señor, gracias por darme esta bendición espiritual. Señor, gracias por estar conmigo para siempre. Lo segundo que ustedes tienen que entender es la corriente de la palabra. Es la corriente de la palabra. ¿Qué es lo que tienen que entender ustedes? Hay un pez que algunos pastores, cuando hablamos, decimos que este pez es el pez más tonto del mundo, porque ese pez, en vez de nadar con la corriente, nada en contra de la corriente. Y cuando uno mira de verdad documentales, puede ver, los osos comen estos salmones, pero ¿cómo lo comen? Él está muy sentado en un solo lugar. Y los salmones, como nadan en contra de la corriente si viene hacia abajo, ellos suben hacia arriba. Y los osos están comiendo sentados en una roca. Ni siquiera hace esfuerzo para comérselos. Abre la boca y saltan a su boca, porque permanecen en contra de la corriente. Así es las personas, remanentes, que deciden tomar la corriente de este mundo. Yo lo miro así. Las personas son como los salmones. Y Satanás es como ese oso. Toman corrientes extrañas. Y Satanás está sentado ahí. Ustedes saltan a su boca. Y de esa manera tienen tantos problemas, tantas dificultades en la vida. Generalmente hay muchas vidas así que no entienden de verdad y creen que están haciendo algo, pero si te pierdes de la corriente de la palabra y sigues la corriente de este mundo, ¿cuál será la corriente de este mundo? La gente solamente piensa éxito, 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 éxito. Y si los remanentes graban eso, solamente honor, 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 fama, 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 mi beneficio, mi beneficio. De esa manera, todas las personas que se han aferrado a esas corrientes extrañas, de solamente éxito, de solamente dinero, solamente fama, todos han terminado derrumbados. Todos han terminado totalmente fracasados. Por eso, ustedes tienen que entender, Satanás termina fracasando y derrumbando a estas personas que siguieron la corriente de este mundo. Por eso ustedes, remanentes, ¿qué es lo que deben realmente entender y guardar en su corazón y seguir?
solamente sigan la corriente de la palabra. Pastores, no se han movido por nada, sigan la corriente de la palabra. Líderes, remanentes, no sigan ninguna otra cosa, solamente sigan la corriente de la palabra. ¿Por qué? Porque si la palabra dice, vayan en esta dirección, hay que seguir esa dirección. Si la palabra dice, vayan hacia la otra dirección, hay que seguir esa otra dirección que la palabra nos está dando. Por eso damos el culto y oramos para recibir la palabra y seguir la dirección, la corriente, la cual la palabra está saliendo del púlpito. Imagínense ustedes, los sacerdotes tomaron el arca del pacto y tenían que seguir el arca del pacto. Ellos lo cargaron hasta la orilla del Jordán, porque eso fue la dirección que Dios les dio. Vayan hacia el Jordán, sacerdotes, ustedes delante, y pongan la planta de su pie en el Jordán, y entonces el Jordán se abrirá. Cuando uno sigue la corriente de la palabra, Dios nos abre camino. Por eso la palabra de Dios dice que será la luz para nosotros y será un camino para nosotros también. Si nosotros perdemos la corriente de la palabra y no seguimos el arca del pacto, no seguimos la palabra, ¿qué va a pasar? Pues yo quiero irme por otro lugar. Está bien. Cuando regreses, no habrá nadie ya. ¿Por qué? Porque te fuiste por otros lugares. Cuando regreses, estarás frente al río solo. No habrá nadie ya porque todos habrán cruzado. Todos estarán yendo frente o estarán yendo camino a Canaán. Esa es la vida de muchos creyentes que no siguen la corriente de la palabra. Por eso, remanente, ustedes hoy tienen que sujetarse muy bien. No importa lo que suceda, sigan la corriente de la palabra. No importa lo que pase, sigan la corriente de la palabra. Porque es importante el culto y la oración, porque ahí se proclama la palabra de Dios y ahí nosotros podemos seguir la corriente de la palabra. Por eso, ¿cómo puedo yo realmente seguir la corriente de la palabra? Tengo que grabarlo, tengo que enraizarlo y naturalizarlo en mi vida. Por eso, lo primero que tengo que hacer es meditar en la palabra. Lo segundo que tengo que hacer es memorizar la palabra. Y lo tercero que tengo que hacer es escribir la palabra. Eso es todo. Si yo medito en la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo me concentro en esta palabra y yo de verdad medito, memorizo y escribo, algo pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi estado espiritual cambia. El sistema espiritual de mi vida cambia totalmente. Si estamos dentro de la corriente de la palabra, Dios mismo nos dará su fortaleza. Y seremos personas estables. No seremos personas inestables. Seremos como una roca. ¿Por qué? Porque estamos fundados. Por eso que siempre estamos hablándole a ustedes de esta corriente de la palabra, para que no sean movidos por nada. Cuando Satanás quiere traer engaños a su mente, ¿qué es lo que va a pasar? Sale la palabra ahí. Cuando yo comienzo a meditar en la palabra en medio de mi problema, mi dificultad, ¿qué viene a mi vida? Viene una gran fortaleza. Esto es algo increíble. Y cuando yo comienzo a memorizar la palabra, es cuando yo a veces caigo en situaciones difíciles. ¿Qué es lo que sale? La palabra que está en mí. Y cuando yo comienzo a transcribir, ¿cómo fue que David escribió el libro de los Salmos? Porque él escribió la mayor parte, lo escribió David. Él no lo escribió en el palacio cómodamente, él no lo escribió relajadamente. David escribió el libro de los Salmos cuando su vida estaba en peligro, cuando estaba perseguido por Saúl, cuando realmente había peligro en su vida. Él escribió el libro de los Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si meditamos en la palabra de Dios y el engaño de Satanás viene a mi vida, ¿qué es lo que va a salir de mí? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy dentro de esa corriente y no me muevo por nada. Si nosotros disfrutamos el culto, disfrutamos la oración dentro de esto, ¿qué es lo que va a salir? Lo tercero
de los 5 puntos de la oración, ¿qué sale? La concentración. Sale la concentración. Y la concentración es una fortaleza muy grande. Si no tienes el Evangelio, remanente, por eso yo siempre les digo, antes que tengan éxito, antes de que tengan empresas, antes de que ustedes puedan triunfar en la vida, primero graben este Evangelio en su corazón. Si ustedes no tienen el Evangelio y tienen mucho dinero, eso es peligroso. Si ustedes no tienen el Evangelio y tienen mucho conocimiento, eso es peligroso. Si ustedes no conocen, no entienden el Evangelio, no tienen este Evangelio en su vida, por más que lo escuchen, y llegan a tener un poco de poder, eso es muy peligroso. Por eso ustedes, al estar dentro de la corriente de la palabra, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que realmente entender las 3 organizaciones, ¿qué es lo que están usando ahora para destruir las iglesias, los pastores, los remanentes? ¿Qué están usando? El dinero. Ellos tienen mucho dinero y lo están usando, el dinero que ellos ganan a través de todas las películas que hacen. ¿Ustedes imaginan la cantidad de dinero que las 3 organizaciones han ganado al haber traído dentro de esta cultura el Avatar? ¿Saben cuánto dinero han ganado? ¿Saben cuánto dinero han ganado cuando ellos trajeron los Avengers? ¿Cuánto dinero han ganado cuando ellos proyectaron el Frozen? Han ganado mucho dinero. ¿Y saben qué están usando ese dinero? Para destruir a nuestros remanentes. ¿Saben para qué están usando este dinero? Para destruir a las iglesias. ¿Saben para qué están usando este dinero? Para destruir a los pastores. Por eso ustedes tienen que hoy entender, tienen que tener esta concentración en su vida. Cuando nosotros damos el culto, ¿cómo lo tenemos que dar? Tenemos que darlo concentradamente. El culto y la oración, remanente, ustedes tienen que estar concentrados, tienen que concentrarse en Dios realmente. ¿Por qué? Porque este mundo está influenciado por Satanás. Él quiere que ignoren a Dios y está trayendo una cultura para ignorar a Dios. Por eso el culto, al concentrarme dentro del culto, ¿qué va a venir a mi vida? Si ustedes se concentran dentro del culto, ustedes podrán orar así: Señor, ¿qué palabra me vas a dar tú a mí hoy? Señor, ¿con qué alabanza yo te tengo que adorar? Señor, quizás el mundo tendrá más dinero que yo, pero Señor, mi ofrenda, aunque sea pequeña, si estoy concentrado en el culto, va a salir esa oración: Señor, aunque mi ofrenda sea pequeña, Señor, con mi ofrenda quebranta la oscuridad del campo y salva las 237 naciones. Si nos concentramos en Dios, saldrá esta oración: Señor, ¿qué es lo que realmente quieres que yo haga? Con esta palabra de los 21 puntos, que tú me has dado, con esta palabra, Señor, yo tengo que concentrarme y preguntarle a Dios: ¿por qué me has dado estos 21 puntos? ¿Y por qué me está dando ahora estos 5 puntos de la oración? Porque no puedo perder esto, el agradecimiento dentro del culto y la oración, la corriente de la palabra. Y ahora, cuando doy el culto, tengo que concentrarme. ¿En qué me tengo que concentrar? En la palabra de Dios. Tu estado espiritual cambiará totalmente. Tu estado espiritual totalmente se cambiará. Y ustedes podrán ver el estado espiritual que cambie en tu vida. Será algo tan grandioso, tan grande. Cuando uno a veces va a lugares importantes, hoteles o cualquier lugares, ¿dónde es lo que primero a uno lo reciben? En la recepción, ¿verdad? Y la recepción está diseñada para dar comodidad. Te traen un café, todo está lujoso, todo está bonito. Remanentes,
si ustedes se concentran en Dios, en el culto y la oración, aunque no tengas grandes cosas, cuando las personas te vean a ti, verán que en tu vida hay algo lujoso, en tu vida hay algo grande, y eso se llama un estado espiritual que nadie puede quebrantar, que nadie puede destruir. Por eso, al sujetarse a la palabra, ustedes tienen que entender, solamente con el Evangelio nosotros podemos sanar, hacer la evangelización del mundo. No hay otra cosa. Por eso, remanentes, no busquen otra cosa. Si nos concentramos en Dios, será posible cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Nuestro estado espiritual tiene que ser un estado espiritual muy cómodo, muy bueno. La gente tiene que ver que tienes un estado espiritual muy lujoso, que ellos quisieran realmente tener también. Por eso, ¿qué es lo que aparece aquí? Aparece algo importante también. Todos nosotros necesitamos la sanidad. Por eso, la sanidad toma lugar en nuestras vidas. Hay cosas que se han grabado en nosotros, en nuestro pasado, que nosotros tenemos que tirar. Hay cosas que antes nos parecían buenas, que ahora en realidad con el Evangelio ya no son tan buenas. Antes de conocer el Evangelio yo tenía muchas heridas. Por eso le hablo a ustedes como remanentes, para que ustedes puedan escapar y sanar todo eso, porque todos necesitamos sanidad. Cuando yo veía en el pasado tanta destrucción, veía tantas protestas en nuestro país y veía cuántas cosas rompían, yo me alegraba. ¿Por qué? Porque yo quería que mi gobierno cambie, que mi país cambie. Y por las heridas que yo tenía, eso a mí me alegraba. Por las heridas que yo tenía. Hoy pienso diferente. Como Dios me dio la sanidad, entonces ahora yo pienso diferente. Por eso, remanente, ustedes tienen que entender. No se queden atrapados en esas heridas. No se queden atrapados en esas cosas viejas del pasado. Todos nosotros tenemos que sanar. Todos nosotros necesitamos esa sanidad. Por eso, sin el Evangelio es imposible que podamos sanar. La sanidad solamente no es con otra cosa. La sanidad solamente es a través del Evangelio. Nosotros solamente vamos a poder sanados. Vamos a poder ser sanados solamente con la palabra de Dios. Cuando damos el culto y la oración, hay sanidad ahí también. Esto es algo increíble. Y entonces, tu espíritu, alma y corazón son sanados también. Si tu espíritu recibe sanidad, entonces Dios se encargará de guardar, de proteger tu mente y tu corazón. Por eso ustedes hoy tienen que aferrarse rápidamente a esto. Si tu espíritu tiene una sanidad ahora, entonces también va a tomar la sanidad en nuestra mente, va a tomar la sanidad en nuestro corazón. Y si nosotros, remanentes, tenemos esa sanidad, nuestra vida va a ser más cómoda. Mientras más entiendan el Evangelio, más cómodo van a vivir, más felices van a vivir y la vida se torna más fácil. Cuando ustedes van a la farmacia y están haciendo de repente, ¿verdad?, una tremenda cola, y alguien de repente, pues, muy relajadamente se mete a la cola, ¿verdad?, o se mete a la fila que están haciendo. Si ustedes levantan el puño y comienzan a renegar, entonces usted necesita sanidad. Si de repente alguien está haciendo alguna fila también para comprar comida, y de repente también alguien llega a ponerse delante de ti, si realmente tienes la sanidad, vas a reaccionar así, vas a pensar así. Esta persona realmente debe tener mucho hambre, por eso es que quiere rápidamente sacar su comida. Entonces de esa manera sabrás
que Dios te ha dado una grande sanidad. Esto es algo increíble. Por eso, remanente, ustedes hoy, aférrense muy bien a esto. Sin el Evangelio es imposible sanar. El Evangelio tiene que entrar en mi vida para yo poder tener sanidad. Si no, esto es imposible. Y así vamos a poder proclamar el Evangelio a otras personas. Satanás sigue agarrando tu corazón y tu mente. ¿Para qué? Para que pierdas realmente el agradecimiento a Dios. Hoy ustedes lo tienen que entender. Por último, a través de la palabra, ¿qué es lo que van a ver? Van a poder ver el futuro. Dios, a través de la palabra, nos sigue diciendo que en el pasado han habido desastres. Ahora mismo estamos viviendo desastres. Y en el futuro van a seguir viendo más desastres todavía. Ahora no podemos decir que las 237 naciones estamos en paz. No, las 237 naciones están en desastre. Por eso tenemos que proclamar el Evangelio, remanentes. Por eso tenemos que predicar el Evangelio donde quiera que nosotros estemos. Cuando das el culto y oras, entonces el futuro vamos a poder verlo ahí, a través de la palabra que Dios nos da. Por eso solamente es posible Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha dado el Evangelio para poder salvar las 237 naciones. Por eso, remanente, Dios los ha llamado a ustedes, para que a través del culto y la oración restauren la acción de gracias. Por favor, terminen ya con todas sus heridas y comiencen a agradecer a Dios por la salvación, por las bendiciones espirituales y por su compañía. No sigan otra cosa, remanentes. Sigan solamente la corriente de la palabra, mediten en ello, memoricen esta palabra y escríbanlo. Y de esa manera su estado espiritual será diferente. Y si se concentran en Dios al dar el culto y la oración, podrán ustedes a través de la palabra y dentro de la concentración en Dios poder decirle a Dios: Dios, ¿por qué me has dado esta palabra 21 puntos? ¿Por qué me estás dando ahora los 5 puntos? ¿Y por qué razón nos has dado los 62 puntos? ¿Qué tú quieres que yo entienda? Remanentes, es muy importante esto. Tendrás una vida espiritual lujosa si realmente tu sistema espiritual, voy a ponerlo así para que lo entiendan mejor, tu sistema espiritual cambia totalmente. Entonces la gente verá que en ti hay algo lujoso, hay algo verdadero, hay algo diferente. Por eso la vida de ustedes tiene que ser muchísimo mejor que los no creyentes. Entonces vendrá la sanidad. La sanidad solamente se puede obtener a través del Evangelio. Mi espíritu tendrá sanidad. Mi alma y mi corazón serán guardados, porque Satanás lo único que quiere es atrapar esto. Como no puede atrapar tu espíritu porque has escapado a través del Evangelio que es Cristo, Él quiere tus pensamientos y tu corazón. Él quiere agarrar para que pierdas el agradecimiento. En vez de agradecer a Dios, comenzamos a protestar contra Dios. Y si nosotros tenemos esta sanidad, a través de la palabra veremos el futuro. Los bendigo de verdad para que ustedes entiendan. Remanentes, ustedes van a salvar el futuro. Y esto es posible solamente a través del Evangelio. No hay otra forma de salvar el futuro. Por eso estamos orando por ustedes, remanentes. Por eso todos los adultos estamos esperando que ustedes se levanten. Por eso tienen que meditar, memorizar, escribir esta palabra. Y con esto, ustedes tener concentración, concéntrense. Y van a tener una grande sanidad. Y entonces
¿Será posible salvar el futuro? Sí. ¿Por qué? Porque remanente, Dios ya les ha dado a ustedes el Evangelio. Por eso solamente entren dentro de este gozo verdadero a través del culto, a través de la oración, y no se pierdan nunca de la corriente de la palabra. Sigan la corriente de la palabra. Me han hecho muchas heridas en la iglesia. Si preguntamos en la iglesia no les ha hecho ninguna herida. Ustedes se han herido solos por las cicatrices que llevan en sus vidas. Las personas me han hecho sentir mal. No te han hecho sentir mal. Simplemente Satanás ha tocado tu orgullo y de esa manera te ha causado heridas. Por eso ignorar a las personas que crees que te han hecho sentir mal, ignorar a las personas que creen ustedes que lo han herido, eso es quedar atrapado totalmente en esto, en las heridas. Por eso, más que ignorarlos, hay que sanarlo. Y de esa manera recibiremos respuestas eternas para toda nuestra vida. Los bendigo, remanentes, para que ustedes entiendan de los 62 puntos que ustedes tienen que disfrutar. Hemos hablado la semana pasada. Para los que no nos han visto, miren el mensaje del miércoles pasado. Hablamos de los 21 puntos. Hoy estamos hablando de los 5 puntos de la oración que son muy importantes, que ustedes tienen que saber. Lo he preparado así de una manera básica y simple para que lo puedan entender. Porque siempre hablamos 5 puntos, los 9 puntos de la comunicación, los 21 puntos de la vida del evangelista, ¿verdad? Y las 20 estrategias, pues vamos a hablarlo poco a poco, hasta que ustedes lo puedan entender. Y así puedan ustedes disfrutar de esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Señor, ayúdanos a disfrutar, experimentar, Señor, los 21 puntos que tú nos has hablado. Que dentro de estos 62 puntos, Señor, que tú nos has dado para poder hacer la evangelización del mundo. Señor, que estos 5 puntos de la oración, que está conectado al culto, Señor, nosotros podamos disfrutarlo. Que podamos restaurar el agradecimiento en nuestra vida. Que podamos hoy, una vez más, tomar tu palabra y entrar dentro de esta corriente de tu palabra. Que podamos concentrarnos, Señor. Y que dentro de la concentración en ti, Padre, dentro del culto podamos recibir esa sanidad solo con el Evangelio. Que podamos cambiar, Señor, nuestro estado espiritual, nuestro sistema espiritual, para que las personas puedan ver en nosotros algo grande, algo lujoso, que quieran imitar, Señor. Que los remanentes, Señor, al tomar tu palabra, puedan ver el futuro. El futuro del pasado fue un desastre por falta de Evangelio. Ahora mismo estamos viviendo un desastre, un caos en el mundo entero, porque el mundo ignora, desconoce el Evangelio. Y el futuro, no podemos decir que las 237 naciones, Señor, han sido salvadas. Si no damos el Evangelio en el futuro, vendrán más desastres, Señor. Por eso tú has llamado a estos remanentes, para que ellos puedan salvar el futuro, Señor. Por eso ayúdanos a grabar este Evangelio, que estas palabras sean, Señor, como clavos, que se claven en sus corazones, y se pueda, Señor, colgar ahí toda tu gloria, y que ellos, Señor, puedan tener esa fortaleza inmensa, que jamás puedan ser movidos, Señor. Por eso, Señor, yo oro por los remanentes en este día, para que ellos puedan levantarse como la cumbre espiritual, que puedan concluir en Cristo el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo, y que puedan cambiar la cultura, que puedan ser cumbres culturales, y que puedan, Señor, con sus especialidades, Señor, salvar a la élite, y que puedan ser cumbres de los talentos, Señor. Lo ponemos en tus manos y oramos, Señor, por la evangelización de nuestra nación y de las 237 naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.